Salmo 42, un remedio contra la depresión. Un remedio contra la depresión. Y quiero empezar preguntándoles a ustedes que están aquí, ¿ha habido alguna etapa en su vida que han padecido de depresión, de tristeza, de ansiedad, de abatimiento, de sentirse así que ya no les dan ganas de levantarse? Y saben que hoy estaba viendo aquí desde la ventana y esto me trajo recuerdos de cuando viví en Pittsburgh. Yo hubo una época que viví en Pensilvania, también viví una época en Nueva York, y al abrir hoy la ventana y ver todo nublado, así como nublado, como el ambiente como gris, y como y me acordé de cuando abría la ventana se veía todo gris y luego empezaban a caer los copos de nieve y empezaba a llover y todo, y quizás por nuestra sangre latina, pues de repente al estar en estas condiciones, pues como que dices, de tener que levantarme y tener que salir a trabajar y tener que hacer, y empieza la melancolía y empiezas a recordar de dónde veniste, y etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces te tuviste que levantar en la mañana con lluvia, con frío, con nieve, con problemas? ¿Y cómo sales de toda esta situación? ¿Han padecido con eso? No sé si ustedes han padecido. No, ¿verdad? ¿Ustedes no? Bueno, por ahí dicen que justamente los ambientes así fríos, lluviosos, promueven mucho como la tristeza, como el otoño también, ¿no? ¿Perdón? El otoño también. Exactamente. Entonces, en Europa mucha gente vive deprimida, en Inglaterra, en esos lugares, por el clima. Y iniciamos aquí el segundo libro de los Salmos. Hemos venido estudiando el primer libro. El primer libro es del Salmo número 1 al Salmo 41. Y al decir el primer libro, a lo que me refiero es que los 150 salmos que tenemos en nuestras Biblias están divididos en 5 libros, en 5 secciones. De ahí se deriva el comentario de que así como tenemos 5 libros de la Torá, 5 libros de la instrucción, el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés, de la misma manera tenemos 5 libros de los Salmos. ¿Por qué? Porque en la instrucción, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, Dios nos habla a nosotros, y en los Salmos, nosotros le hablamos a Dios. Esa es la diferencia entre el Pentateuco, la Torá, la instrucción. Ahí Dios nos instruye, ahí Dios nos habla. En los Salmos, el ser humano expresa su corazón, expresa su sentir a Dios. Así que el libro de los Salmos es la mejor manera de expresarnos en cuanto a nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No hay mejor manera de expresarnos con Dios en nuestros tiempos de oración que a través de los Salmos. ¿Y por qué será esto? Pues porque los Salmos fueron inspirados por Dios y los Salmos fueron escritos bajo esa inspiración divina. Y son, digamos que las palabras idóneas, perfectas, para poder expresarnos con él. Adicionalmente también tiene muchos aspectos proféticos, y entonces eso también nos da muchísima esperanza, de que al final por muchas angustias que vivamos, por muchas aflicciones, al final, recuerden esto, al final la película termina feliz. Al final siempre tendremos un final feliz. Aquí podemos aplicar ese dicho que dice, everything is going to be alright. Todo va a estar bien al final. Al final todo va a orar para mí. Y eso es algo que no debemos de perder de vista, y es justamente de lo que va a hablar este salmo. Ahora, este salmo a mí en lo personal me trae mucha esperanza, me trae mucha fe, mucha tranquilidad, en cuanto a mis hijos. ¿Quién como creyente está batallando, está orando porque el mundo no nos arrebate a nuestros hijos? A ver, levanten la mano los que están preocupados por sus hijos. Yo creo que aquí, o sea, ¿quién no? ¿Quién no? O sea, ¿no quisieras ver a tus hijos igual de apasionados, igual de llorando, así lágrimas, adorando, así como tú y yo a veces sentimos ese deseo, ese anhelo de adorarle, y que tú estás acá bien clavado con Dios y con una pasión, y que ves a tus hijos con una cara así de indiferencia, bostezando, o qué flojera, o cuándo se va a terminar esto?
O sea, eso es triste, ¿no? Eso es algo que, wow. Y a veces uno se puede enojar, se puede entristecer, uno los puede regañar y a ver, escucha, y a ver, pon atención. Y yo quisiera que ellos expresaran ese mismo sentimiento que yo tengo a la hora de escudriñar las escrituras, pero la realidad es que no es así. La verdad es que por más que yo les trate de transmitir mi fe y que tengan mi misma experiencia y que lloran, bueno, ¿por qué estoy llorando yo? ¿Por qué me salen lágrimas? ¿Y por qué me quebranto cada vez que estudio? Pues porque yo ya tengo una vivencia que me ha hecho comprobar que lo que aquí dice es verdad, es cierto, lo he vivido. Pero yo no le puedo exigir a mis hijos o a nadie, pues que sientan lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque ellos no han pasado por todo lo que yo he pasado. Ellos tienen que desarrollar su propia fe. Ellos tienen que desarrollar su propia experiencia con Dios. Ellos tienen que encontrar a Dios en su vida. Y bueno, es mi oración que ellos lo lleguen a experimentar. Me consuela también ese pasaje de Juan capítulo 1, que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y estos, los que le reciben, los que son sus hijos, los cuales no nacen de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona es engendrada directamente por Dios. Nosotros traemos a nuestros hijos al mundo físicamente, biológicamente. Pero, espiritualmente, solo Dios puede hacer que nazcan del Espíritu. O sea, por más que yo les diga, por más que les hable, esa es mi responsabilidad. O sea, sí les tengo que hablar, sí les tengo que instruir, pero el hecho de que la palabra se haga viva en sus vidas, eso es algo que solamente depende de ellos. Pero estos salmos me traen mucha esperanza en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en la introducción dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil de los hijos de Coré. ¿Qué significa masquil? La palabra masquil significa reflexión o iluminación, algo que te hace entender, te hace comprender algo. De hecho, algunos comentaristas dicen que también era un instrumento musical que al tocarlo te abría como el entendimiento, ¿no? Y bueno, eso está comprobado que hay cierta música que si tú escuchas, como te ayuda a concentrarte. Por ahí se recomienda escuchar cierto tipo de música instrumental tranquila para concentrarte mejor. Entonces, bueno, algunos dicen que el masquil era un instrumento que promovía la concentración. Entonces, es una posibilidad. La otra es que simplemente es una reflexión ¿de quién? De los hijos de Coré. Fíjense, aquí, a partir del Salmo 42, y esta sección, este segundo libro, abarca de los Salmos 42 al 72. Y estos próximos salmos, del 42 al 49, son salmos proféticos y la mayoría de estos salmos se le atribuyen a los hijos de Coré. ¿Alguien recuerda quién fue Coré? El que se rebeló. El que se rebeló, exactamente. En Números capítulo 26, vamos rápidamente, Números 26. Números capítulo 26. Ok. Vamos a leer en Números 26 los versículos vamos a leer desde el versículo 9. Está hablando ahí de un censo que hace Moisés. Dice, los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. ¿Qué está? Coré, el que se rebela con Moisés, el que dice, ya basta de Moisés, ¿por qué solamente tenemos que hacerle caso a Moisés? Pues todos también podemos hablar de parte de Dios. ¿Por qué Moisés, no? Se rebelaron ahí con Coré y dice... Estos son los que se rebelaron con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Señor, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Dice, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Verso 11, ¿ven lo que dice? Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Qué les parece eso?
que ellos mismos estaban en el sentido de los padres. Exactamente, que dice los hijos, recuerden eso está también escrito, los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres los pecados de los hijos. O sea, cada quien será responsable de su propio pecado. Esto nos trae mucha liberación como papás, porque a veces como papás nos sentimos muy responsables de que, pues seguramente algo hice mal. Seguramente algo hizo mal para que mi hijo no quiera saber nada de mi fe. Pero esto te quita responsabilidad, nos quita responsabilidad. ¿Por qué? Porque podrás haber sido el papá perfecto, así no haber cometido jamás ningún error, y tus hijos pueden resultar impíos, injustos. Puede ser. O viceversa. Puedes haber sido una persona súper malvada, perversa, y tus hijos salieron temerosos de Dios, ¿no? Entonces no hay una regla. Por supuesto que podemos influir muchísimo, por supuesto que tenemos que compartirles nuestra fe, pero el hecho de que ellos se conviertan, eso va más allá de nuestra capacidad. Entonces estos salmos nos traen mucho consuelo. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré son los que escribieron estos salmos. Entonces fíjense, su papá rebelde, su papá no quiso saber nada, y los hijos bien clavados. De hecho, estos salmos son de los salmos más hermosos de toda la Biblia. Unos de los salmos más, por supuesto que David escribió unos increíbles, pero también estos salmos son muy, muy especiales. De hecho, hay un grupo australiano, búsquenlo en YouTube, que se llama The Sons of Korah, los hijos de Coré en inglés. Es un grupo australiano, unos chavos jóvenes que componen música de los salmos, es decir, ellos la letra de los salmos solo le ponen música, tocan así como instrumentos muy acústicos y wow, es una música muy agradable, de mucha inspiración, y ellos se identifican con los hijos de Coré. Ellos dicen, ¿sabes qué? Nos inspiramos con los salmos, nos inspiramos con la historia de los hijos de Coré, y ellos se dedican a ponerle música a los salmos, y tienen una página web, y tienen ahí en YouTube, tienen muchos videos de salmos con música. Entonces, bueno, esto a mí me da muchísima esperanza, muchísima confianza de que a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis fallas, a pesar de que no siempre soy congruente en cuanto a mi fe, no siempre hago lo que predico, es la verdad. O sea, en mi casa hay veces que el Espíritu me reprende a la hora de cometer errores con mis hijos, ¿sí? A la hora de no reflejar perfectamente el amor de Dios a sus vidas, ¿sí? A la hora de ser, en fin, muchos errores que he cometido. Pero esto me da mucha tranquilidad, mucha esperanza de que, wow, es posible que a pesar de mis fallas, es posible que mis hijos puedan evitar todas las fallas en las que yo he caído. Entonces, estos son salmos de los hijos de Coré. Y vean cómo empieza. Y recuerden este dicho, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Brian, tu relación con Dios es independiente de la relación y de la fe de tus papás. Tu mamá te explica la Biblia, te explica qué significa, pero llegará el momento, y el momento ya es, de que tú busques tener la experiencia que tu mamá ha tenido con su Dios, que tú lo busques de todo corazón. Y bueno, las oraciones de los papás influyen muchísimo, pero será tu propia fe, tu propia relación con Dios la que te va a conectar con Él. ¿Okay? Bueno, pues eso lo digo para todos los hijos que vemos acá. Y vean lo que dicen los hijos de Coré. Dicen, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Imagínense lo que dicen. Este salmo nos lo hemos conocido por mucho tiempo. La próxima vez que escuchen, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, día y noche, yo tengo sed de ti. Bueno, la próxima vez que escuchen esa canción, o la próxima vez que recuerden este salmo, piensen en los hijos de un hombre rebelde, un hombre injusto, que sus hijos salieron hambrientos por la palabra de Dios. ¡Qué cosa tan increíble! Un hombre que rechazó la palabra de Dios, porque Moisés hablaba de parte de Dios, que se rebeló en contra de la palabra de Dios y que se lo tragó vivo la tierra. Sus hijos
están hambrientos por la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? Increíble. Les digo, tenemos otros ejemplos al revés. Samuel, un hombre de Dios impresionante, y sus hijos malvados. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Orar por ellos. Ten misericordia de ellos, Señor. Y ahora ya tengo una oración. Papás, comparto con ustedes esta oración. Señor, que mis hijos sean como los hijos de Coré. Que a pesar de mis rebeliones a veces a la palabra de Dios, a pesar de lo que hago mal, que mis hijos salgan como los hijos de Coré. ¿Qué les parece? Hacemos de nuestra devoción esta oración. Fíjense lo que dicen. Wow, a mí no se imaginan cómo me impacta esto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Y aquí una vez más, llevemos nuestra imaginación a los ciervos. Un venadito que anda ahí en el bosque. ¿Por qué brama? Brama es esa aspiración agitada. Está bramando, está muy, muy agitado. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué los venaditos son así? Porque están siendo perseguidos. Entonces, cuando están siendo perseguidos, pues el momento en que los pueden cazar, y en la antigüedad los hombres cazaban venados. ¿Y cómo puedes alcanzar a un venado? O sea, trata de empezar a corretear un venado y a ver, alcánzalo. Pero sabían que los antepasados, los que se dedican a la cacería, lograban alcanzar venados. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad de resistir, de estar corre, y con entrenamiento, el ser humano puede aguantar muchísimo, puede resistir mucho. Ahí tienes a los etíopes, y ahí tienes a los africanos que los maratones, echan unos maratones impresionantes, y corren, y llegaba el momento en que los venados, aunque son muy rápidos, llega un momento en que ya se cansaban. O sea, y el hombre entrenado no se cansa, y ahí van los africanos, corre, y ya el pobre venadito, llega un momento en que ya no podía más, y cuando ya no podía más, ahí lo cazaban. Entonces, el venado ya cuando está el ciervo ya está muy cansado, muy agotado, está sediento, está anhelando agua, y le está anhelando a un nivel de que el agua representa su supervivencia. ¿Y por qué representa su supervivencia? Pues también representa su supervivencia porque, por ejemplo, cuando perros o fieras se los empezaban a perseguir, ellos con el sudor y con la agitación iban dejando un olor que hacía que estas fieras percibieran el olor y pues de esa manera los alcanzaban. Entonces, ¿cómo le hacían para librarse de la persecución, para evitar que el aroma, por el aroma los siguieran persiguiendo? ¿Cómo le hacían? Estaban bramando, anhelando encontrar un lugar de agua donde se pudieran echar, y al sumergirse en el agua ya se disipaba el olor, y entonces ya las fieras le perdían la pista. Entonces, traten de trasladar su imaginación a ese punto. Así como el ciervo está buscando por su supervivencia encontrar una fuente de agua viva, un lugar donde se disipe ese olor, así dicen ellos, los hijos de Coré, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios. ¿A qué conclusión llegaron estos hijos de Coré? Llegaron a la conclusión de que sin el agua, ¿y cuáles son las corrientes de las aguas simbólicamente? ¿Qué representan las corrientes de las aguas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios que su papá despreció, ellos la anhelan y han llegado a la conclusión de que de eso depende su supervivencia. ¿Has llegado tú a esa conclusión de que si no tienes la palabra de Dios te mueres? ¿Has llegado a esa conclusión de que mi vida depende de estas corrientes de aguas? De esto depende mi vida. ¿Tú ya llegaste a esa conclusión? Brian y todos los jóvenes. Y a veces quizás por eso los jóvenes no aprecian tanto la palabra de Dios, porque todavía no han experimentado lo que este mundo les ofrece. Pero una vez que ya probaste de todo en este mundo, ¿qué ofrece este mundo? ¿Qué ofrece? Pues placeres. Ya que tienes los placeres, ya que a ver mundo, ¿qué me ofreces? A ver, comilonas, así unos banquetes impresionantes. A ver, ¿qué más me ofreces? Placer. ¿Qué más me ofreces? Fama.
dinero. Ya lo probaste, como el rey Salomón. El rey Salomón, ya que probó todo, ¿a qué conclusión llegó? Vanidad de vanidades. O sea, ¿cuál es el problema de eso? Que me da otra vez más sed. Que lo que ayer me excitaba y me sentía me hacía volar, al siguiente día ya no me da tanta sensación. Y entonces ya necesito algo más fuerte y más poderoso y cada vez más y más y más. Y eso implica dinero, eso implica, pues ya hay puntos en que la gente está dispuesta hasta a robar, a matar, con tal de conseguir algo que le dé esa misma satisfacción. ¿Por qué? Porque nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. Lo que el día de hoy te superemociona, el día de mañana ya no te va a parecer tan emocionante. Ya es algo que ya no te motiva tanto. Entonces, una vez que ya agotaste todo lo que este mundo te puede ofrecer y te diste cuenta, ¿y eso es todo? O sea, ¿esto es todo? Entonces, qué aburrido, qué hastío, qué aburrido. Esa es la conclusión que llegó el rey Salomón. Qué hastío, qué vanidad, qué aburrido, qué terrible es la vida. ¿Esto es todo? Y entonces es cuando te das cuenta que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, o en las experiencias, o en los placeres, porque no importa cuántas veces te sacies de eso, el que se sacia de eso, volverá a tener hambre, volverá a tener sed. El que come de este pan, volverá a tener hambre. ¿El pan cuál? El pan de este mundo. Lo físico, lo material, volverá a ser. Y es una cosa insaciable, es una cosa terrible, no poder saciar esa hambre y sed que solo Dios puede saciar, que solo Dios. Y así a esa conclusión llegaron los hijos de Coré: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, hay otra razón por la cual el ciervo brama, está así como anhelando agua. Hay otra razón. Y otra razón es que a veces estos ciervos, estos venaditos, están ahí comiendo, se alimentan ahí de vegetales y todo, y en algún momento se llegan a comer una víbora. Y eso me llamó mucho la atención, este comentario de que de repente se comen una víbora, ahí pues en el bosque donde andan, y al comerse la víbora, ¿qué pasaría si te comes una víbora venenosa? Bueno, en el estómago sienten un ardor por el veneno de esta serpiente, tienen un ardor, se están quemando en el estómago y van y tratan de tomar agua para apaciguar toda la quemazón que estas víboras les causan. Entonces, dándole una aplicación espiritual a esta situación que tienen los ciervos, ¿qué representará ese veneno de la serpiente dentro de ti mismo? ¿Qué representará a nivel espiritual? El pecado, la maldad, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Mi propia inclinación al mal. Mi propia inclinación al mal que me quema, que me irrita, que me molesta, que me hace decir miserable de mí. ¿Alguna vez tú te has sentido miserable por tu inclinación al mal? ¿Alguna vez has hecho algo que te estés sintiendo de lo más culpable, de lo más terrible, sintiendo que eres de lo peor? ¿Alguna vez has sentido el veneno de la serpiente dentro de ti? Bueno, ¿y cómo se corrige el pecado? ¿Cómo se corrige la maldad? Una vez más, con la palabra de Dios, con el agua de la palabra. La palabra te purifica, te limpia. Es en la palabra donde tenemos la esperanza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasó en tu vida cuando leíste con tus propios ojos, cuando escuchaste algún mensaje acerca del perdón de Dios, acerca de su misericordia por todo lo que tú habías hecho, producto de ese veneno de la serpiente? ¿Qué trajo a tu vida? Alivio. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esta pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, está conectado con lo que dice en el versículo 4, que dice: de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esta es una referencia a las veces que el pueblo de Israel estaba, se le mandaba presentarse delante de Dios en Jerusalén en el templo. ¿Se acuerdan?
3 veces al año se presentará todo varón en Jerusalén para las festividades. ¿Cuáles fiestas de peregrinaje? ¿Cuáles son? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí están estos muchachos, están anhelando el tiempo de ir a la casa de Dios, de ir a las fiestas, de ir a Jerusalén y poder experimentar eso junto con otras personas. Porque en momentos de soledad, en momentos que estás afligido, en momentos que te estás sintiendo como ellos se sintieron al escribir este salmo, ¿qué anhelas? Anhelas tener compañerismo con otras personas, anhelas ser consolado con otras personas. Y entonces están ellos preguntándose, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mi alimento fueron mis lágrimas. O sea, estaban pasando por una situación muy triste, no sabemos cuál. Estaban pasando por una situación muy triste donde dicen, y muchas veces que estás tan deprimido, estás tan triste, te dan ganas de comer. Cuando estás tan triste, ni te sabe la comida, ¿no? Entonces ellos dicen, no tenía ni hambre. O sea, mi alimento eran mis lágrimas, de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y aquí habla, pues, de cuestionamientos que seguramente ellos por su tristeza estaban, pues, gente que les conocía por su fe. Y bueno, por eso es que es lo más incongruente si tú y yo estamos así muy deprimidos. La gente que nos conoce por nuestra fe, ¿qué te dirá la gente si te ve así tan deprimido y así dice, no, estoy en la olla, estoy en la lona? ¿Qué te va a decir gente que te conoce por tu fe? ¿Qué te va a decir? Pues, ¿dónde está tu Dios? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y entonces, vean lo que dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, cuando me están cuestionando de todas estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí empieza la terapia. Aquí empieza la autoterapia de una persona en depresión. ¿Qué hacer cuando estás en momentos de depresión? Acuérdate de los tiempos de alegría. Porque si te clavas en ese momento en la tristeza, si te clavas, pues entonces ahí sí ya estás hundido. Pues acuérdate, oye, a veces cuando uno está en el hoyo, en la depresión, en la tristeza, todo tu pensamiento está solo enfocado en eso. Y puedes llegar a un punto de decir, mi vida es miserable, o sea, mi vida ha sido un desastre. Pero es un buen momento para que no te claves en ese momento y hagas un recuento de todo lo que ha sido tu vida y también pienses en los momentos de bendición, de alegría que Dios te ha dado. Piensa en esos momentos de alegría en el pasado. Y no nada más en el pasado, aquí viene la solución de soluciones. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ok. Primer paso para la solución. Número 1, reconoce que la sed que tienes, que ese anhelo que tienes, solo puede ser saciado por las corrientes de aguas, que es la palabra de Dios. Nadie más, nada más, no el irte de compras te va a sacar la depresión, porque por ahí dicen, les dicen las mamás, tienes deprimida, vete de compras. Y eso como que te da otra vez, ya llegas con tus bolsas, pero ya estás doble deprimida porque ahora tienes que pagar eso. Por no pagar. Entonces, no, esa no es la solución. Primer solución contra la depresión, reconoce que tu alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Reconoce que la sed que tienes es de Dios. Tratas de saciarla con otra cosa, pero no se va a saciar. Solo se puede saciar con Dios. Número 2, no te claves en ese momento triste que estás viviendo. Recuerda también las cosas buenas que Dios te ha dado. No todo es totalmente negro en la vida. Hay cosas buenas que Dios te ha dado. Hay bendiciones que tienes. Y número 3, hazte una pregunta a ti mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es muy bueno hacerte preguntas.
Es muy bueno autoevaluarnos, autocuestionarnos. A ver, ¿por qué estoy deprimido? A ver, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué mi alma está así deprimida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy turbado? ¿Por qué? Y es bueno hacerte preguntas porque muchas veces tenemos tendencia a estar preocupados, temerosos, y ya hay veces que ni siquiera sabes por qué. ¿Alguna vez te ha pasado como que andas como ansioso? Y no te explicas por qué, o sea, realmente no tienes ningún problema así grande ni nada, pero estás como ansioso. Entonces ahí cuando estás ansioso y deprisa y ya ve rápido, tienes que, a ver, párate y ponte a pensar ¿por qué? ¿Por qué estoy acelerado? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta muy importante. Me encantó el testimonio que me contaste, Brian, que te hiciste esa pregunta. ¿Por qué tengo que estar pasando por esos problemas? ¿Por qué? Esa pregunta fue clave para empezar un proceso de solución. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y aquí les voy a contar un chiste que a lo mejor algunos ya se lo saben. Espero no me salga mal el chiste. Estaba un hombre, bueno, ya no voy a decir gallego porque hay algunas personas gallegas que escuchan estos estudios y me dicen, oye, ¿por qué cuentas chistes de gallegos si los gallegos no somos así? Pues entonces, los gallegos cuentan chistes de otros que son así. Entonces, bueno, estaba una persona ahí en una cantina y entonces llega alguien corriendo a la cantina y entra y le dice, Manolo, corre, que tu esposa está con otro hombre. Y entonces sale corriendo, no puede ser, y sale corriendo. Y sale de la cantina y hay una bicicleta, se sube a la bicicleta, sale en la bicicleta, le va pedaleando y se estrella con un poste y se cae. Se da un golpazo así en la cabeza y se queda pensando, a ver, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se empieza a hacer preguntas. A ver, yo no me llamo Manolo. Ni soy casado, ni sé andar en bicicleta. Entonces, a veces así andamos como ese hombre acelerados y te preguntas, a ver, ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Cada vez que estés abatido, cada vez que estés así angustiado, escucha lo que se contesta a sí mismo el escritor de este salmo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahora, esta palabra aún he de alabarle, esto que dice aún he de alabarle, podría ser como en tiempo futuro, pero no necesariamente es en tiempo futuro. Es espera en Dios, porque aún en estas circunstancias he de alabarle. ¿Quién dijo eso? En una circunstancia terrible, que lo perdió todo, perdió hijos, perdió propiedades, dinero, se quedó en la ruina y perdió todo, y dijo, aún en esta situación le voy a alabar. ¿Acaso recibiré las cosas buenas de él y las malas no? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Es, aún en estas circunstancias, aún en estas adversidades, aún en esto, tengo que alabarle. ¿Por qué? Porque ¿por qué solamente le voy a alabar? ¿Por qué le voy a adorar solo cuando vienen bendiciones? Si solo cuando me bendice y pasan cosas buenas le bendigo, entonces Satanás tiene razón, entonces soy un mercenario, entonces soy un convenenciero. Entonces mi relación con Dios solo es por conveniencia. Entonces mi relación con Él es solamente si me bendice y hace cosas buenas, entonces sí, lo amo y le bendigo. Y si no, entonces que estoy enojado. No puede ser. Entonces de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Es Él mi Dios? ¿Sigue siendo el Dios en las buenas y en las malas? Sí. Él es Dios, Él es bueno, Él es amoroso, Él es perfecto, Él es tierno, Él es maravilloso. Aún yo podría decir eso. Podría en circunstancias adversas, difíciles que estoy viviendo, podría decir, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amor, Dios es maravilloso. Entonces, si Dios es maravilloso, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto? Precisamente por eso, porque te ama y porque Él está trabajando en tu carácter a la larga.
Él está construyendo en ti la clase de persona que es capaz de amarle en cualquier circunstancia. ¿Y crees que serías una mejor persona si en las adversidades puedes estar alegre y contento y confiado? ¿Crees que serías una mejor persona? Bueno, pues por eso te está haciendo vivir esa situación, porque quiere que seas una mejor persona. ¿Por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y también es importante preguntarnos, a ver, ¿por qué me preocupo? Si mi problema tiene solución, y eso es algo que nos tenemos que preguntar. Si mi problema tiene solución, entonces, ¿por qué me preocupo? Y si no tiene solución, pues también, ¿para qué me preocupo? ¿Me entiendes? Y hay otro pensamiento judío que me gusta, que es que está relacionado con dinero. Y muchos de los problemas que tenemos, muchos, se pueden solucionar con dinero, ¿no? Y muchas veces andamos preocupados por dinero. Entonces, cuando tenemos una situación y ya ni siquiera le llames problema. La próxima vez que tengas una adversidad económica, no digas que tienes un problema. No tienes un problema. Tienes un gasto. Hay una gran diferencia entre un problema y un gasto. ¿Okay? Tengo gastos, ahora estoy complicado porque mis gastos superan lo que recibo. Y eso es el mal común de la mayoría de la gente, ¿no? A ver, mis gastos superan a mis ingresos, por eso me voy endeudando poco a poco. Entonces, si mis gastos superan a mis ingresos, entonces no tengo problemas, tengo demasiados gastos. Entonces, ¿por qué tengo demasiados gastos? Tengo que hacer un análisis de todos mis gastos, y puede ser que mi problema, o el verdadero problema, la raíz de mi situación, puede ser que sea falta de contentamiento. Puede ser que entonces no estoy saciado, y en este país es muy difícil estar saciado con sustento y abrigo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay tanta publicidad y hay tantas ofertas y hay tantas cosas lindas que uno quisiera tener, que todo el tiempo la vida es gastar y gastar y gastar, porque todo el tiempo queremos más. Y el sistema te come, te absorbe. Entonces aquí es donde tenemos que pensar, a ver, pues entonces mi adversidad o la situación difícil, más bien quizás es falta de contentamiento, o si estoy obsesionado con que quiero tener todas estas comodidades y cosas bonitas que hay, pues bueno, entonces tengo que pensar una manera creativa de cómo puedo generar más ingresos. Entonces no hay ningún problema. Grandes empresarios han surgido de su deseo de tener más. Entonces hay que pensar, bueno, pero si el tener más, si el poderme comprar todas estas cosas que quiero, implica pues que le dedique más tiempo a todo esto y que trabaje más tiempo y que haga más cosas, pues entonces tienes que evaluar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar todo este tiempo a algo que es temporal y que no realmente me va a saciar y que el día de mañana ya no es lo que yo pensaba? ¿Vale la pena? Y pues llegaremos a la conclusión de que mejor es un hogar donde se comen legumbres, donde hay paz, que de buey engordado, con aflicción, con contención, con prisa, con ansiedad, que ya no tienes tiempo ni para disfrutar lo que tienes. Y a lo mejor sí, ya tienes todo lo que te ofrecen, todo vienes en un lugar increíble, pero entonces te pasará lo que dijo el rey Salomón, un mal muy común entre los hijos de los hombres, el que tiene muchas posesiones, muchas riquezas, pero no puede disfrutar de ellas, porque no tienes tiempo, ahora hay que pagar. Así que, ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y aquí, este versículo 6 nos enseña la importancia de ser honesto con Dios, de no esconder nuestros sentimientos, nuestras emociones, y ser claros y decirle, Señor, lo que dice aquí, Dios mío, mi alma está abatida en mí. O sea, reconozco delante de ti, y para eso es importante el tiempo de oración con Él. Decirle, Señor, estoy abatido, estoy triste, estoy ansioso. Decirle, Él no tiene ningún problema en que abramos nuestro corazón con Él. Me encantó una oración que hizo Chava,
Chava, el esposo de Gretel, que hace poquito nos contó su testimonio de un tiempo de crisis matrimonial que tuvieron. Que ahora tú los ves y conoces su matrimonio y yo digo, bueno, ¿cómo ustedes pudieron tener un conflicto tan grande si son unos tórtolos? Todo el tiempo están ahí abrazándose. No, eso es de los matrimonios más bonitos que he conocido. Entonces él empieza a contar su testimonio sorprendente de un tiempo de crisis que tuvieron matrimonial. Y dice que él hubo un punto donde abrió su corazón con Dios y le dijo, Señor, ayúdame a salir de esta crisis, ya no puedo más, ya no aguanto más esta situación. Y esto lo contó hace poco con lágrimas y dijo, yo un día le dije a Dios, Señor, ni siquiera creo en ti, o sea, ni siquiera creo realmente que me puedes ayudar. Así se lo dijo, no creo en ti, Señor, así, plano, no creo en ti. Pero, Señor, si es realmente que tú existes, ayúdame, estoy desesperado, ya no puedo más con esta situación. Y bueno, pues ya cuenta después la manera en que Dios intervino en su vida. Pero esto es algo que tenemos que aprender. Dios no se asusta, no se saca de onda. Ay, qué mal que esté. O sea, pues Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Entonces simplemente tenemos que expresar lo que sentimos. Y una vez que lo hace aquí el autor, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. El monte de Mizar es un monte ahí cerquita del monte Hermón. Los hermonitas son los que viven ahí alrededor del monte Hermón, en el norte de Israel, frontera con el Líbano, frontera con Siria. Y desde la tierra del Jordán. Y aquí le está haciendo otra vez lo mismo que hizo anteriormente, un recordatorio de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. En el Jordán, ¿qué pasó en el Jordán? Pues cuando se paró la corriente de ese río caudaloso, se paró para que pudiera entrar Josué a la tierra prometida. Entonces se acuerda, Señor, la tierra prometida, mira todo lo que nos diste, mira estas montañas, mira todo lo que nos has dado. Y aquí viene otro antídoto contra la depresión. Generalmente nos entristecemos, nos deprimimos, nos enojamos cuando estamos pensando en lo que no tenemos. Pero si quieres que tu enfoque cambie, en vez de pensar en lo que no tienes, pensemos en lo que sí tenemos. Pensemos en lo que sí tenemos. ¿Y qué pasa si te empiezas a enfocar en lo que sí tienes? Decir, bueno, a lo mejor me falta esto y me falta el otro y me falta el otro. Y la verdad, ¿saben una cosa? No importa cuántas cosas lleguemos a tener a nivel material, siempre nos hará falta algo más. Siempre habrá alguien que tiene más que nosotros. Siempre habrá causas en que deprimirnos. Pero cuando te pones a pensar, bueno, ¿cuánta gente no tiene ni el 10% de lo que yo tengo? Hay un dicho que dice de un hombre deprimido, que estaba deprimido porque no se podía comprar un nuevo par de zapatos. Dice, estaba yo deprimido porque no me podía comprar un par de zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Ahí en ese momento se acabó la depresión. Wow, yo me estoy preocupando de que no tengo zapatos y hay gente que no tiene pies. Wow, ¿cómo pues? Y entonces ahí sí te sientes miserable. Y viene el tercer antídoto contra la depresión. Dice, verso 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Recuerdan quién citó este texto literal en una prueba que estaba teniendo? Y un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y esto lo podríamos parafrasear o decir de otra manera, como el que dice, me está lloviendo sobre mojado. O sea, de que me viene una prueba y me viene otra, como las olas, cuando una ola te lleva y te zarandea y te estás recuperando y viene otra ola, es como decir, wow, me está lloviendo durísimo. ¿Y quién dijo este texto? ¿Alguien recuerda? Lo dijo Jonás. Jonás cuando estaba ahí en las olas y que un pez se lo come. Bueno, pues es como, wow, Señor, me llevaste
a las tinieblas, a la muerte, o sea, ¿y por qué? Pues por su desobediencia, en fin, esa es otra historia. Pero el punto es aquí, el escritor está diciendo, wow, Señor, me está lloviendo sobre mojado. Me viene una prueba tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero vean lo que dice el verso 8. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Ok, me está lloviendo sobre mojado. Ok, me está yendo como en feria. Pero ¿sabes qué? De día, dice, de día mandará el Señor su misericordia. Es decir, esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre. No hay mal que dure 100 años. Ni ¿qué? Enfermo que lo aguante. Ni enfermo, pues yo lo sabía, ni santo que lo aguante. Otra versión. Pero sí, o sea, entendamos eso. O sea, suponiendo que, ok, ya te tocó padecer el resto de tus días. El resto de tus días vas a estar en aflicción, vas a sufrir. Sí, ya no vas a tener un tiempo de descanso todo el resto de tu vida. Pero, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que no vivirás en este cuerpo y en este mundo para siempre. Que un día amanecerás a su semejanza. Lo que dijo Job. Aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que aunque esta carne se deshiciera, yo sé que en mi carne, en mis ojos, en mi carne, veré a Dios. Yo sé que un día me levantará de los muertos. Esa es la mayor consolación que podemos tener. Señor, a lo mejor en esta vida ya no voy a ver la solución de mis problemas, pero ¿saben qué? Un día voy a amanecer a su semejanza. Un día voy a dejar este mundo, este cuerpo, y un día despertaré en su gloria. Y por eso el apóstol Pablo hizo tanto énfasis en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, por eso él hizo tanto énfasis en la resurrección de los muertos, como la esperanza máxima del creyente. ¿Por qué? Porque de esa manera él previno de que estemos esperando que se va a solucionar el problema, y se va a solucionar el problema, y se va a solucionar el problema, y puede ser que no se solucione el problema. ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? En una cárcel y siendo decapitado. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? En una cárcel decapitado. ¿Cómo terminó Yeshua? ¿Cómo terminaron muchos hombres que estuvieron esperando las promesas y no las recibieron? Capítulo 11 de Hebreos. Una lista de hombres que estuvieron esperando y no recibieron lo prometido. Pero se nos pone como una gran lista de testigos para demostrarnos que no esperemos la recompensa, la liberación en este mundo, que la esperemos en el mundo por venir. Y por eso hace énfasis el apóstol Pablo en la resurrección. Por eso dice, esperamos en la resurrección. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Este cuerpo de enfermedad se vestirá de gloria. Un día resucitaremos. Y por eso dice, si solo esperamos en la resurrección, somos los más miserables de todos los hombres. O sea, si estamos esperando la resurrección y no sucede la resurrección, pues dice, entonces sí estamos en la olla. Entonces sí, pobrecitos, ¿no? Pero si nuestra esperanza no está en este mundo, si nuestra confianza está en el mundo por venir, entonces ahora sí podemos aguantar todo lo que venga, no importa, y sabemos que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Por eso no debemos esperar en ninguna otra cosa que no sea en la resurrección de los muertos. Y es justamente con lo que va a terminar. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía. ¿Quién recibe el título de la roca? ¿Quién es la roca de Israel? Yeshua, nuestro Mesías. Diré al Señor, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cuántos años han pasado desde que Yeshua resucitó, venció la muerte y prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde todas las promesas que nos dijo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2000 años. O sea, 2000 años, imagínate. 2000 años que podíamos decir, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
sea, parecería que ya se le olvidó. Ya se te olvidó, Señor. Han pasado 2000 años, es demasiado tiempo. Y dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y muchos se podrían burlar a estas alturas diciendo, pues ¿dónde está la promesa de su regreso? Ya pasaron 2000 años y ¿cuántos? Ya va a regresar, ya viene, ahí viene. Generaciones van, generaciones vienen y no viene. No viene. Los apóstoles pensaban que era inminente y no vino. ¿Y cuántas generaciones han dicho, ahora sí ya regresa? Y no viene. Y esto me recuerda de que, no me consta, pero alguien me lo contó, que un día un pastor empezó a profetizar en su iglesia y empezó a decir, como que hablaba de parte de Jesús, ¿no? Y empezó a decir, no, y Jesús me está diciendo, y el Señor dice, ya estoy por venir, estoy a la puerta, ya vengo, estoy viniendo, ya estoy viniendo. No sé cuándo vengo, pero de que vengo. Imagínense a alguien profetizando que en el nombre de Jesús y dice eso, pues está de risa, ¿no? Pero una cosa y les digo, no sé cuándo, pero de que viene. Entonces aquí la pregunta dice, bueno, me preguntarán dónde está su Dios, y aquí viene la pregunta una vez más, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí viene otro antídoto contra la depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mía, yo. Siempre que tu enfoque esté en ti, vas a estar abatido, deprimido. En el momento que dejas de pensar en ti, en el momento de que dejo de pensar en mí, y mi enfoque no está en mí, sino mi enfoque está en el Dios de mi salvación, entonces, en ese momento se acabó el abatimiento, se acabó la depresión. El egoísmo, el yo, el mío, siempre te llevará a la depresión. Entonces aquí es una pregunta, ¿por qué estoy solo pensando en mí? Pensaré en el Señor, pensaré en Él. Él es digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Él es todo nuestra vida es acerca de Él. No es acerca de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces cuando tú estás todo el tiempo pensando en ti, entonces tú eres tu propio Dios, yo soy mi propio Dios. Es cuando dice, a ver, el mundo, el universo no gira alrededor de mí. El universo gira alrededor de Él. Él es el centro de mi vida. Y por otro lado, cuando tú dejas de pensar solo en ti, y por eso una solución es, ve a tratar de ayudar a otros. Cuando estés en depresión, en tristeza, ve a tratar de ayudar a otros. Y automáticamente se acabó la depresión. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no eres el único que está pasando por esas situaciones. Hay muchísima gente que está pasando por situaciones peor que tú y que yo. Entonces vayamos a ayudarles. No es acerca de mí. Recuerda esto, la siguiente vez que estés triste, no se trata de mí. Se trata de Él. Y se trata de amar al prójimo. Y se trata de hacer con otros lo que yo quiera que hagan conmigo. Que Dios, a través de esta reflexión y de estos ejemplos de testigos, Hebreos 11, Pablo y Silas, Ana y muchos otros hombres que padecieron, que sufrieron, pero que no tenían su mirada puesta en este mundo, sino en el mundo por venir, podamos lograr el reto de nunca más volver a estar deprimidos o tristes. Y que la próxima vez que estemos tristes o deprimidos, nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Padre, te damos muchas gracias por estos salmos de los hijos de Coré.
Señor, cuánta esperanza nos das en estos salmos al pensar en nuestros hijos, en pensar que de ti dependen todas las cosas, Señor, que tú estás en control absolutamente de todo lo que pasa en nuestras vidas y que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos, Señor. Y que así como en algún momento Jeremías y todos los que fueron llevados cautivos a Babilonia pensaron que te habías olvidado de ellos, pensaron que ya no había más remedio, Señor. Señor, tú todo lo usas para bien. Señor, cuánto anhelamos el día en que subamos una vez más al monte del templo, a Jerusalén, y que todo tu pueblo en todas las naciones sea reunido y, Señor, reconozca que tú eres el Dios de nuestra salvación, nuestra roca y el que levanta nuestra cabeza. Anhelamos eso, Señor, y ante esa esperanza podemos estar llenos de gozo, llenos de alegría, porque nos tuviste por dignos de ser invitados a las bodas del Cordero, al banquete de bodas. Señor, y todo lo que padezcamos en este mundo no es comparable con la fiesta, con el banquete de bodas al que tú nos estás invitando. Ayúdanos a poner nuestra mirada en lo porvenir, en lo celestial, y no en las cosas de este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Bendito seas, Padre, por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. 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 Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Estrella de la mañana, ven a iluminar mi alma, a mi corazón has llegado tú, oh mi rey, oh mi luz. Quiero acariciar tu rostro, quiero respirar
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.